Muy lejos de estos dos titanes están Japón y Alemania, y ya no se diga el resto del mundo. Prácticamente son dos potencias compitiendo por el dominio de la inteligencia artificial. Decíamos que la automatización afectaba a los obreros porque estaban ensamblando y ahora pones un robot a que ensamble y se quedan sin trabajo. Pues hay que moverlos al sector de servicios. El problema es que se están implementando en el sector de servicios eh, muchos temas de automatización. El tema de los cajeros que mencionaba, ya tú puedes llegar a un supermercado y cada vez ves más cajeros automáticos, como en los bancos, y menos personas de cajeros. Es una tendencia. Y así como ese, muchísimos otros ejemplos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sobrevivir? Bueno, pues lo primero, hay que entender que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces tenemos que convivir con ella y muy importante verla, por lo menos hasta ahorita, porque si hay algunos personajes como Yuval Noah Harari que ven un gran riesgo en la inteligencia artificial y dan sus argumentos muy válidos y muy sólidos, pero ahorita la inteligencia artificial es un complemento a nosotros. Microsoft le llama copiloto. Es un copiloto que tenemos. Entonces, vamos a centrarnos, hay muchos tipos de inteligencia artificial. Vamos a centrarnos en el famoso que es algo que se denomina como Large Language Model, que es una tecnología que cuando ustedes están escribiendo un correo o están en Google y ponen una palabra, la tecnología, por todas las iteraciones que se han hecho, les completa la palabra para que ustedes no tengan que escribir toda la palabra o incluso todo el enunciado. Y les da opciones para que ya ustedes nomás le pongan enter cuando están redactando un correo, ¿no? Ese es el Large Language Model que toma la empresa OpenAI de Sam Altman y la hace más grande. ¿Cómo lo hace? Con capacidad de cómputo. Se dan cuenta que lo que antes era el famoso RAM de las computadoras, el Random Access Memory, ahora utilizan algo más sofisticado que son los dispositivos de gráficas. Hay una empresa que ha sido la ganadora de todo esto que se llama Nvidia. Su fundador le puso Nvidia precisamente la palabra de envidiar de los dioses, en donde Nvidia de lo que se encarga es hacer estos chips que eran para videojuegos. Entonces se dieron cuenta que esos chips, que son GPUs, Processing Unit, ahora son los que sostienen a la inteligencia artificial. Porque cuando uno iba avanzando en un videojuego, se iba formando el escenario en tercera dimensión, ¿no? Iba avanzando Zelda y a donde vayas tú con el joystick moviendo al monito, se iba construyendo en ese momento por donde ibas pasando y atrás iba desapareciendo para optimizar la memoria de las computadoras. Se dan cuenta que este GPU ahora se puede aplicar en inteligencia artificial. Y lo que hacen es construir supercomputadoras con que cuestan billones de dólares donde están poniendo muchísimos cientos de miles o millones de GPUs para que alimenten al ChatGPT. De manera que cuando yo le pregunte algo que antes era Google, ahora es a ChatGPT, pues tenga acceso a toda la información que hay en la red, pero además haga sus propias inferencias. Y desde luego que comete errores. Más o menos se estima que entre 90 y 95% de éxito, quiere decir que hay un 5 o 10% de que no te va a contestar bien. Y a eso le han llamado alucinaciones. Están alucinando cuando te contestan algo que no tiene que ver. Pero si tú, por eso es muy importante saber que es tu copiloto y que tú le puedes decir, es como vas con el copiloto y de repente pues no te da el cafecito, tú vas manejando o no te pone la música, pues tú le llamas la atención, ¿no? Porque pues es tu función para que yo no me duerma mientras voy manejando. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Oye, ¿sabes qué? Te pedí esto y te equivocaste y les platico una anécdota muy chistoso. Estaba preparando una presentación para una conferencia que di ante alrededor de 700 estudiantes y en ese momento se cae ChatGPT, dejó de funcionar. Entonces, afortunadamente yo estoy pagando tanto la plataforma de ChatGPT como la de Gemini de Google, que es la competencia. Lo que generalmente hago es que les pregunto y siempre hay diferencias y me quedo con la respuesta que más me gusta. Entonces se cae ChatGPT, me voy a Gemini y le pregunto, oye, ¿qué pasó con ChatGPT?
Dice, al parecer están experimentando problemas, los usuarios se están quejando, bla, 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 ¿no? Y después vuelve ChatGPT y le pregunto, ¿qué pasó contigo? Y me responde, ¿qué pasó de qué? Le digo, oye, no te hagas. Le acabo de preguntar a Gemini y me dijo que te caíste. Ah, sí, es que en ocasiones eso sucede, bla, bla. O sea, estás hablando con personas. Parece que, es decir, cumplen la prueba de Alan Turing. Porque parece que estoy hablando con personas. De repente uno siente que hay alguien atrás de la computadora respondiéndote. Y es la inteligencia artificial. En donde le digo, ya no sé si puedo confiar en ti. Y me pide disculpas y me dice que no va a volver a suceder. Entonces, son de las cosas asombrosas que están sucediendo. Comete errores, por ejemplo, recuerdo una redacción que puso en base a, y le digo yo, no se dice en base a, se dice con base en. Tienes razón, una disculpa, no vuelve a suceder. Y no volvió a suceder. ¿Qué quiere decir? Que se están entrenando y están aprendiendo. Y esto nos lleva a un concepto muy importante que se llama Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? ¿Cómo IBM le gana al campeón mundial del ajedrez Gary Kasparov, ruso, que nadie podía derrotar? Le dan la instrucción a la computadora, este es el juego del ajedrez, estas son las instrucciones, aprende tú sola. La computadora empieza a jugar contra ella misma y contra otras computadoras. Mientras que Gary Kasparov se tiene que ir a dormir y tiene que comer y hacer necesidades como cualquier humano, la computadora está jugando 24 horas, 7 días a la semana. Cuando se enfrentan, la computadora vence a Gary Kasparov. Hay otro juego bien interesante que se llama Go. Es un juego asiático, dicen que lo inventó un emperador chino para que su hijo se entretuviera, su hijo adolescente que le estaba dando problemas. Y es un juego que se hizo muy famoso de estrategia, que dicen que es más complejo que el ajedrez y que necesita mucha creatividad y mucho feeling del jugador. Inteligencia, creatividad, feeling. Olvídense que algún día una computadora va a poder ganar. Y decían que si lo hacía iba a ser por allá en el año 2100. Aquí va otra anécdota muy interesante y por eso les mencionaba yo que en el año, yo ponía el año 2016 como el año en donde realmente empieza la cuarta revolución industrial. Yo estaba en la ciudad de Seúl, en Corea. Desde que llegué, pues era un ambiente un poquito tenso porque estaba el aeropuerto lleno de militares norteamericanos por las amenazas del loco de Corea del Norte que estaba lanzando misiles al Océano Pacífico. Me tocó ver cómo hacían eh, ejercicios militares y también cómo sonaban alarmas y teníamos que ir a resguardarnos, ¿no? Parte del proceso de las tensiones que se están viviendo en 2016. De repente, un día veo que se empieza a quedar todo vacío, porque Seúl, siendo una capital metropolitana, pues siempre hay mucha gente, mucho tráfico, y las calles se empiezan a quedar solas. Y pues yo que no hablaba coreano, no entendía coreano, pues me empecé a preocupar, pues desde la ventana de mi hotel veía cómo todo se iba quedando vacío. Y pues ya lo primero que hice pues fue prender la televisión. Y lo que me encontré era que el campeón mundial de Go, Lee Sedol, el coreano Lee Sedol, que llevaba años de campeón, no lo podían derrotar ni los chinos ni los japoneses, estaba jugando contra DeepMind de Google. Eh, por eso se paralizó la ciudad. Así como aquí en México se paraliza cuando juega la selección mexicana, allá, y dicen que no nada más en Corea, en China y en Japón se paralizaron ciudades para ver este evento tan importante de Lee Sedol enfrentando a DeepMind de Google. Porque Lee Sedol se burló cuando Google se acercó a ellos a decirles que lo retaban en un juego, se rió de ellos. Quedó grabado, se rió, dijo que era imposible que le ganaran. Y pues es impresionante ver las caras de Lee Sedol al estarse enfrentando a la computadora y ver las jugadas que hacía la computadora. La computadora, si mal no recuerdo, ganó el primer juego, ganó el segundo juego, ganó el tercer juego, el que ganaba 4 de 7. Parece ser que dejó ganar un juego a él y que se estaba entreteniendo con él como si fuera un gato y un ratón. Y ganó el cuarto juego. Dicen que ese fue el Sputnik Moment de China. El gobierno chino quedó tan impactado que a partir de ahí hicieron un plan 2016 donde dijeron, vamos a hacer las inversiones que sean necesarias para que en el año 2025 igualemos a Estados Unidos en inteligencia artificial y en el año 2030 seamos
la potencia número uno de inteligencia artificial. Y así ha sido. Están compitiendo Estados Unidos y China. Muy lejos de estos dos titanes están Japón y Alemania, y ya no se diga el resto del mundo. Prácticamente son dos potencias compitiendo por el dominio de la inteligencia artificial, que ahorita va ganando desde luego Estados Unidos con todas estas empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, como OpenAI, pero va a ser una competencia muy, muy importante. Estos son los titanes que hacemos nosotros como simples mortales en esta película de Hércules, ¿no? Donde ellos están peleando y con nosotros nos caen las piedras y nos caen las rocas y todo esto. Bueno, lo primero es muy importante. Hay personas que dicen la inteligencia artificial no es importante en un extremo y hay otras personas que dicen la inteligencia artificial no me va a quitar mi trabajo. Muy importante, quiero dejarles esto en claro. No van a ser desplazados por la inteligencia artificial. Van a ser desplazados por una persona que utilice la inteligencia artificial. Hagan de cuenta que ustedes tienen a su tío que es Albert Einstein y le pueden preguntar lo que quieran. ChatGPT o Gemini puede ser su doctor, puede ser su abogado, puede ser su economista, puede ser su contador, puede ser lo que ustedes quieran, su entrenador deportivo, su nutriólogo. Entonces, ¿de qué va a depender el éxito? Imagínense que yo tengo Albert Einstein, que le puedo preguntar lo que quiera, porque es un genio, pero como yo estoy limitado, le pregunto tonterías. ¿Qué me va a responder? Tonterías. Es como tener al mejor chef y en lugar de que esté creando platillos, lo tengas cortando cebolla. Esa es la diferencia. Entonces volvemos a los skills de que nos decía Lincoln, la capacidad de comunicarnos. Si no sabemos hablar, a veces no sabemos desde luego escribir porque no leemos. Y si no sabemos escribir, no sabemos redactar. Entonces hay algo muy importante que hay que dominar, que es la ingeniería de prompts. ¿Qué es el prompt? La instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Entonces no es lo mismo decirle, oye, necesito ideas porque voy a tener una lluvia de ideas con un equipo de personas. Ese es el prompt, ¿no? Y aunque parezca ridículo, hay personas que así le preguntan y esperan algo a cambio. Les va a dar cualquier cosa. Pero si tú le dices, tengo una reunión con CEOs de empresas aeroespaciales, donde vamos a hacer una lluvia de ideas para desarrollar el plan estratégico, donde le estás dando muchas instrucciones y eso hace que sea más específico en su respuesta y realmente te dé algo que te sirva. Entonces, lo primero es escribir bien, dar bien la instrucción. Hay algunos que te permiten, en lugar de escribir, grabar, enviar mensaje de voz, pero muy importante la capacidad de comunicación para que nosotros logremos sacarle provecho y que no tengamos a Albert Einstein, que en lugar de que le preguntemos de la teoría de la relatividad, le preguntemos si va a llover o cuánto es 2 más 2. Esas son las diferencias entre poder aprovechar. Y en ese sentido, creo que la terminología es muy importante, que sepan ustedes, porque muchas veces piensan que este es un tema de ingenieros y no, es parte del bagaje de conocimientos que tenemos que tener. ¿Qué es Machine Learning? ¿Cómo le das instrucciones a la computadora? Porque la puedes tener supervisada o no supervisada, en donde tú la dejas aprendiendo sola. Y así como un niño pequeño puede aprender a hablar, así va aprendiendo la inteligencia artificial. Cuando la corrijo y le digo, oye, esto no está bien o no lo hiciste bien, etcétera, ya no se vuelve a equivocar. Entonces, entender que ahora están funcionando bajo un esquema de pasan de machine learning a deep learning, que están imitando cómo funcionan nuestras neuronas cuando conecta una neurona con otra y hace una sinapsis. Y esa es la capacidad que tiene un individuo de aprender y de combinar aspectos creativos con aspectos de conocimiento, que es lo que está haciendo. Por eso la inteligencia artificial ahorita puede escribir poesías, ¿no? Porque ustedes pueden ver memes y chistes donde dicen, se supone que la inteligencia artificial iba a hacer el trabajo repetitivo que yo no quería hacer, el trabajo aburrido, para yo dedicarme a escribir poemas o escribir canciones. La inteligencia artificial ya lo está haciendo. No se diga dibujos, etcétera, ¿no? Entonces, sí son temas emocionantes los que vienen, pero también temas en donde tenemos que estar muy preparados para ver cómo utilizamos este Large Language Model, que ellos lo que hacen es
utilizar datos estructurados, texto, voz, señales en 3D, imágenes, hacen un entrenamiento, una adaptación y ya nos dan extracción de información, instrucciones, reconocimiento de objetos, captura de imágenes, preguntas y respuestas y análisis de sentimientos. Es decir, fíjense, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, pero es muy buena para leer los sentimientos de nosotros los humanos. Cuando tú redactas un correo, le puedes preguntar y te puede decir si lo está redactando contento, feliz, enojado, triste. Imagínense, como dijo Madeleine Albright, la secretaria de Estado, en su momento cuando entrevistó a los fundadores de Google. Eso es de dar miedo. Ustedes se dan cuenta mi estado emocional cuando estoy redactando un correo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que prepararnos en tener una buena comunicación verbal y escrita. Y desafortunadamente, no todos los jóvenes, no todos los alumnos desarrollan esa habilidad. Entonces, es muy importante trabajar en eso. Tener conocimientos básicos de programación. No vas a ser programador, porque ahora las computadoras programan por ti, pero tienes que entender la lógica de lo que se está haciendo. Comprensión de la inteligencia artificial de lo que les decía, ¿no? De los Large Language Models. Habilidades de análisis de datos. Nunca fueron tan importantes tus clases de estadística. Estadística descriptiva, estadística inferencial, porque otra vez, si no tienes los conocimientos, ¿cómo vas a interactuar? ¿Cómo le vas a pedir a la inteligencia artificial que se basa en la aplicación del teorema de Bayes o de análisis de regresión? ¿Cómo le vas a pedir cosas si no sabes cómo hacerlas? ¿Qué es la gran ventaja? Que antes lo que te tomaba mucho tiempo hacerlo, si entiendes porque hiciste ejercicios en qué consiste, ya se lo puedes pedir. Escritura creativa y adaptativa, pruebas iterativas, porque tú le pides algo, no te convence, estás interactuando y dices, oye, pero aquí necesito más detalle con esto. Oye, ahora esto, agrégale. Oye, necesito que me revises estos estatutos de esta organización. Y ya te dice, oye, está muy bien esto, considero que le falta esto. Oye, ¿y qué opinas de esto? Es una iteración en donde está yendo y viniendo la información y se está mejorando el resultado. Y desde luego el tema de la conciencia ética, algo a lo que le deben de entrar las personas y los gobiernos con este tema de la inteligencia artificial. Un ejemplo que siempre está en discusión es en un vehículo autónomo que lo manejan los algoritmos por las cámaras que van viendo y reconociendo que es inteligencia artificial, si de repente se atraviesa una persona, ¿cómo reacciono? ¿Quién es más importante? ¿La persona que se atraviesa o el conductor? ¿Hago una maniobra para salvar a la persona que se atravesó o para salvar al conductor? O al perrito, o al gatito, etcétera, ¿no? Entonces son discusiones muy complejas a las que nos tenemos que meter por las implicaciones que tiene, porque la inteligencia artificial, el gran reto que tiene es que es una causa circular acumulativa. Hay un feedback positivo o negativo que se va alimentando. Y lo vemos siempre en las elecciones, ¿no? En México, si estás a favor de Trump, los algoritmos lo detectan. Perdón, en México, si estás a favor de AMLO, los algoritmos lo detectan y te dan noticias buenas de AMLO. Y si estás en contra de AMLO, lo detectan y te dan noticias malas de AMLO. Entonces, la sociedad se polariza, como en Estados Unidos. Estás a favor de Kamala, te dan noticias buenas de Kamala y malas de Trump. Estás a favor de Trump, te dan noticias buenas de Trump y noticias malas de Kamala. Y eso es muy malo porque como sociedad nos impide que haya un diálogo. Cuando la sociedad está polarizada, no queremos saber nada de nosotros. Y esos son los grandes riesgos que tiene ahorita la inteligencia artificial y que tienen que empezar a abordar los gobiernos en todos sus niveles para tratar de mitigar estos efectos negativos. Entonces, muy importante la comunicación para escribir buenos prompts y hacer iteraciones con la inteligencia artificial. Eh, Aplicaciones, pues hay muchas, pero creo que esto ya lo dejaríamos para otro episodio. Ahorita lo importante es, creo el mensaje más importante es que te quede claro esto. No vas a ser desplazada o desplazado por la inteligencia artificial. Vas a ser desplazada o desplazado por alguien que utilice la inteligencia artificial. Entonces, si tenemos la capacidad de adaptación, lo más inteligente que podemos hacer, no importa si voy a ser contador público, si voy a ser
financiero, si voy a ser ingeniero, si voy a ser médico, radiólogo, lo que ustedes quieran. ¿Cómo me voy metiendo a la inteligencia artificial? Ese sería el principal mensaje y les agradezco como siempre por su generoso tiempo. Hasta luego.